El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Este es uno de los evangelios más preciosos, emocionales, diría yo, que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Todos los evangelios tienen algo especial, pero en lo personal es un evangelio muy íntimo, digámoslo así, por la pregunta que Jesús le hace a Pedro. Para poder reflexionar en este evangelio, debemos de analizar un poquito o recordar un poco la personalidad de San Pedro, pero también entender cuál es la diferencia entre una oveja y un cordero, ya que Jesús lo menciona en el evangelio de hoy. Los corderos son los hijos, digamos, de las ovejas, o son las ovejas cuando están pequeñitas, que no tienen más de un año. Son indefensas, son débiles y se alimentan de su madre, se amamantan, ¿verdad? De lo que les da su madre, la leche. Ya cuando crecen, pasan a ser ovejas. Pero la oveja se alimenta de comida sólida, del buen zacate, digamos, la buena grama, pero también de alimentos sólidos que le proveen. Entonces la oveja es fuerte, la oveja resiste por el tipo de alimentación que tiene, y es por eso que también sus crías pues nacen pues de buena salud. Si la oveja se ha alimentado bien, si no, obviamente tanto la cría no puede sobrevivir o se enferma muy seguido. Esa es para poder entender un poquitito lo que es la oveja y el cordero. Viendo la personalidad de Pedro, es interesante cómo Pedro, durante todo su tiempo con el Señor, respondió a ese llamado. Recordemos que Pedro era alguien que no podía leer ni escribir. Además era un pescador. Él no había ido a ninguna escuela, ninguna universidad, pues nada de estudio. Y su vida diaria
era eso con su hermano Andrés, pescar y proveer para su familia. Sin embargo, en su primer encuentro con Jesús, Jesús le dijo, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Inmediatamente Pedro lo siguió, dejó todo, tiró todo. Solo pensemos un momento en Pedro, una persona ya mayor, tendría quizá 30, 40 años, no sé, pero no era un jovencito, que de repente toda su vida la tira a un lado por seguir a alguien que le dice, sígueme, porque no sabía completamente quién era Jesús. Vemos otra acción de Pedro cuando Jesús les dice a los discípulos, miren, andan diciendo muchas cosas de mí, ¿qué es lo que la gente piensa de mí o quién soy yo? Y muchos dijeron, pues, eres el profeta, eres Jeremías, Elías, muchos hablan de que tú eres un profeta. Y luego Jesús les dice, pero ustedes que me están siguiendo, ¿quién soy yo para ustedes? El que responde inmediatamente, el único, fue Pedro. Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y obviamente ahí Jesús le dice, dichoso tú, porque esto no te lo ha dado la carne, sino el Espíritu, y desde ahora tú eres Pedro, y te daré las llaves de mi reino, y tú establecerás la iglesia, etc. Ya conocemos esa parte. Pero hay otro momento más, cuando Jesús está dando su homilía, digámoslo así, o su sermón acerca del cuerpo y de la sangre. Y Jesús dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Entonces dice la Escritura que muchos de los que los acompañaban decidieron irse. Dice el Evangelio que eran como 72 y se fueron. Sin embargo, los únicos que se quedaron fueron los discípulos. Jesús, en vez de dirigirse a los que se iban, le dice a sus discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también quieren abandonarme? ¿Quieren dejarme? El único que responde nuevamente es Pedro. Y Pedro le dice, pero Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero Pedro, esa personalidad no era tan santa así o tan inspirada, digámoslo así. Inspirada es la palabra adecuada, porque también muchas veces no fue muy prudente que digamos. Por ejemplo, cuando Jesús les dice, inmediatamente después de haberle dicho, sí, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, y Jesús les anuncia que iba a ser crucificado, que iba a sufrir y todo lo demás, y Pedro le dice, no, yo no te dejo, apártate de mí, Satanás. Primero le dijo que el Espíritu lo había inspirado y ahora le dice, eres Satanás. Y en otro momento le dice, yo no te dejaré, es más, en la última cena. Pedro le dice a Jesús, yo no dejaré que nada te pase a ti. Y Jesús le dice, yo te digo que antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. En fin, vemos esa contraparte de Pedro. Ahora, ¿qué tienen que ver las ovejas y los corderos con Pedro? Esa es una buena pregunta. Es que en el reino de los cielos habemos ovejas y corderos. Así dice el Señor. Fíjense, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Esos somos nosotros. Y podemos tomar la imagen de Pedro y hacerla nuestra. Porque en los momentos
de fortaleza en los momentos que todo está bien, parecemos que somos ovejas. Nuestra fe está muy fuerte, está solidificada. Pero hay momentos también cuando flaqueamos, parecemos corderitos, que inmediatamente actuamos de una manera humana y no manera espiritual. Esa es una situación muy humana, y es de pensar y no sentirse tan mal de decir, bueno, ¿por qué mi fe es tan débil? Si ya los discípulos también experimentaban esa debilidad. Pero hay algo muy importante que nos puede ayudar a dejar de ser tan corderos y ser más ovejas. Los corderitos y las ovejas, o las ovejas mejor dicho, se alimentaban de buena comida, de buena tierra, de lo que le daban, pero de lo bueno. Entonces eso los hacía a ellas, las ovejas, o los hace a las ovejas, ser fuertes. El punto es que nosotros también necesitamos alimentarnos de esa comida que solo nos puede dar la fortaleza del Espíritu. Y esa comida es la palabra de Dios. De la manera que nosotros meditamos las Escrituras, de la manera que nosotros vivimos nuestra fe como católicos o como cristianos, de la manera que nosotros somos ejemplo en el mundo, que somos un testimonio de fe, ese es el alimento que nos mantiene vivo. Porque cuando llegan esos momentos de debilidad, como Pedro las experimentó, estamos fuertes, porque eso es lo que nos ayuda a mantenernos. Sin embargo, muchas veces pecamos, digámoslo así, cuando vemos noticias, cuando escuchamos a otros hablar cosas que son completamente opuestas a la fe, y es donde dudamos. Pero no tiene que ser así, porque estamos claros en nuestra unión con Dios. El Evangelio de hoy nos puede ayudar a nosotros y tratemos de identificarnos con Pedro. Cuando tú medites nuevamente este Evangelio, cambia el nombre de Pedro por el tuyo y di, Jesús te pregunta a ti, Marta, Lidia, Gloria, Juan, Eduardo, ¿me amas más que a estos? Es una respuesta muy personal que debemos de darle al Señor. Pidámosle a nuestro Padre Dios que nos acompañe y nos fortalezca, que sea su palabra la que nos alimente y podamos hacer la diferencia en un mundo que necesita urgentemente el amor de Dios.